El abogado de Elena comenzó su alegato inicial, pintando un retrato de Leticia como una joven problemática y una artista del engaño que había estudiado meticulosamente a la familia Méndez durante meses para poder orquestar la estafa perfecta. «Esta no es una historia de reencuentro familiar, señoría», proclamó con una voz pomposa y resonante que llenó cada rincón de la solemne sala del tribunal, su eco rebotando en los altos techos de madera. «Es una historia de codicia y de manipulación. Una historia en la que una mujer joven y sin escrúpulos intenta aprovecharse del inmenso dolor de un padre afligido para robar una fortuna que no le pertenece en absoluto». Cada palabra que pronunciaba era una bofetada directa y calculada para Leticia. Se sentía completamente desnuda, expuesta ante todos los presentes, su vida entera retorcida y convertida en una mentira grotesca para el consumo público y el entretenimiento de la prensa. Miró al jurado, tratando desesperadamente de leer alguna emoción en sus rostros impasibles, pero solo encontró máscaras de indiferencia profesional. Vio escepticismo en algunos, una malsana curiosidad en otros, quizás un atisbo de lástima, pero no vio convicción en ninguna parte, solo el reflejo de las luces frías en sus ojos. La batalla legal sería mucho más dura y cruel de lo que jamás había imaginado. Luego, llegó el turno de su abogado. Su tono era tranquilo, mesurado, un contraste absoluto con la grandilocuencia del otro. «Hoy, señoría, no vamos a contar una historia, vamos a presentar hechos irrefutables. Hechos que han estado ocultos durante 20 largos y dolorosos años. Hechos que demostrarán, más allá de toda duda razonable, que mi cliente no es Leticia, sino la verdadera Lucía Méndez. Y que la verdadera estafadora, la verdadera y cruel manipuladora, está sentada en esa misma sala, fingiendo ser una víctima». Señaló directamente a Elena, que lo miró con un desprecio absoluto, sin inmutarse lo más mínimo. El duelo de narrativas había comenzado. «Quieren que me derrumbe, que parezca débil», pensó Leticia apretando los puños con una fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos como el hueso. Los primeros días del juicio fueron una auténtica tortura psicológica para Leticia. El abogado de Elena la sometió a un contrainterrogatorio brutal y despiadado, diseñado para demolerla pieza por pieza frente al jurado y ante la mirada atónita de la prensa, que tomaba notas febrilmente a cada pregunta. Sacó a relucir cada pequeño problema que había tenido en los orfanatos, cada castigo insignificante, cada discusión sin importancia que había quedado registrada en su expediente, magnificándolo todo y presentándolo como una prueba irrefutable de su supuesto carácter conflictivo y manipulador, desde una edad muy temprana. «¿No es cierto, señorita, que fue acusada de robar comida en el orfanato de Santa Clara cuando apenas tenía 10 años?» le preguntó con una sonrisa maliciosa y cargada de veneno, saboreando la humillación pública que estaba infligiendo. «Tenía hambre, señor. Era una niña y tenía hambre», respondió ella con una sencillez tan pura que desarmó a algunos de los presentes en la sala. Pero el abogado no se detuvo, como un perro de presa que ha olido sangre. «¿Y no es cierto que se peleó violentamente con otra interna en el centro de acogida San Jorge, llegando a causarle heridas que necesitaron atención médica? Ella me estaba acosando constantemente, me robaba mis pocas cosas. Un día me defendí, como cualquiera lo haría en mi lugar, no iba a dejar que me pisotearan». Cada respuesta honesta era tergiversada, usada en su contra sin piedad alguna, convirtiendo su instinto de supervivencia en una prueba de agresión. Intentaban hacerla parecer una delincuente juvenil, una persona sin moral ni escrúpulos, un parásito social que había escalado hasta llegar a su presa final. Se sintió profundamente humillada, su pasado usado como un arma para destrozarla. «No puedo dejar que me vean llorar», pensó, clavándose las uñas en las palmas de las manos para contener las lágrimas de rabia e impotencia. Ricardo observaba todo el proceso con una rabia impotente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Su mente volvía una y otra vez a la única prueba física que lo anclaba a la realidad, a su verdad. Era la pequeña pieza de plata que había visto brillar en el cuello de Leticia incluso en la penumbra de la sala del tribunal, un destello de esperanza en la oscuridad. Recordaba perfectamente el día en que le puso a su pequeña Lucía, aquella medalla, el frío del metal en sus dedos, la sonrisa sin dientes de su bebé. «No es una coincidencia, es la prueba de que Elena miente», pensó con una certeza feroz que le ardía en el pecho, «y voy a demostrarlo, cueste lo que cueste». Poco a poco, a pesar de la brutalidad del interrogatorio, notó un cambio sutil en el ambiente de la sala.
La hostilidad inicial de algunos miembros del jurado se estaba transformando en una incómoda simpatía. Veían a una joven que había sufrido mucho, que había luchado contra el mundo entero para sobrevivir, no a la calculadora estafadora que la defensa intentaba pintar con trazos tan gruesos y crueles. La cruel estrategia de Elena, que consistía en humillar a Leticia hasta romperla, se estaba volviendo en su contra. Cada ataque la hacía parecer más víctima, y a Elena, sentada con su expresión de superioridad, más monstruosa. Luego, llegó el testimonio de Vargas, el antiguo capataz. Subió al estrado con una arrogancia mal disimulada, y recitó la mentira que le habían pagado generosamente para contar, mirando de reojo a Elena, en busca de una aprobación silenciosa. Describió a Leticia como una empleada perezosa y conspiradora, que se jactaba abiertamente de sus planes para engañar al viejo rico, como supuestamente llamaba a Ricardo en sus conversaciones con otros obreros. Sí, la oí con mis propios oídos. Decía que le sacaría hasta el último céntimo antes de desaparecer del mapa para siempre, declaró con una falsa seguridad que no convenció a nadie. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Leticia fue implacable y directo, dejando que Vargas se enredara en sus propias y torpes falsedades, como una mosca atrapada en una telaraña pegajosa de la que no podía escapar. Señor Vargas, ¿puede explicarnos este ingreso de 100.000 euros en su cuenta bancaria, realizado desde una empresa pantalla propiedad de la señora Méndez, justo un día después de que usted hiciera su declaración oficial a la policía? La pregunta cayó como una piedra en un estanque silencioso, creando ondas de choque que recorrieron toda la sala. Vargas se quedó blanco como el papel, completamente petrificado en el asiento de los testigos, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. Tartamudeó, intentó negarlo torpemente, pero los registros bancarios eran irrefutables, y estaban proyectados en una pantalla gigante para que todos los vieran, en blanco y negro, sin lugar a dudas, era un préstamo personal. Una ayuda desinteresada de la señora por mis años de servicio, balbuceó, hundiéndose cada vez más en su propia y patética mentira, su credibilidad desmoronándose con cada sílaba. La sala estalló en murmullos de desaprobación y risas contenidas. El testigo estrella de Elena acababa de ser desacreditado por completo, su testimonio se había convertido en polvo ante los ojos de todos. Elena miró a su abogado con pánico, la compostura de acero se desvanecía de su rostro por primera vez, revelando la ansiedad que se escondía debajo. Su plan meticulosamente construido se desmoronaba. La verdad estaba abriéndose paso a través de las grietas de sus mentiras, lenta pero imparable. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Algo terrible estaba a punto de suceder. El abogado de Elena, un hombre de aspecto impecable y sonrisa de tiburón, se levantó con una confianza que helaba la sangre. Se ajustó la corbata de seda, un gesto teatral para captar la atención de todos los presentes en la abarrotada sala. Y comenzó su contraataque con una voz suave pero venenosa, diseñada meticulosamente para sembrar la duda y el desprecio en cada rincón del tribunal. Señoría, miembros del jurado, lo que acabamos de presenciar es un intento desesperado y francamente vergonzoso de manchar la reputación de mi cliente, la señora Elena Méndez. Un simple extracto bancario, que con toda probabilidad ha sido obtenido de manera ilegal, y presentado aquí sin el debido proceso, no prueba absolutamente nada de lo que alegan. Caminaba despacio, como un depredador acechando a su presa, sus ojos fijos en los rostros del jurado, evaluando el impacto de cada sílaba que pronunciaba. ¿Acaso es un crimen ayudar económicamente a un empleado leal que atraviesa dificultades financieras? ¿Es un acto malicioso ofrecer un préstamo sin intereses a un hombre que ha servido a la familia con dedicación durante décadas? No, señorías. Es un acto de generosidad, un acto de bondad que la acusación, en su cínica y voraz búsqueda de dinero, intenta retorcer y convertir en algo siniestro y oscuro. Leticia sintió cómo el aire se volvía más denso, casi irrespirable, mientras las palabras del abogado envenenaban la atmósfera. Está funcionando, pensó con pánico, viendo cómo algunos miembros del jurado asentían levemente. Les está convenciendo. La verdad se estaba desvaneciendo ante sus ojos, frágil como el humo, y una desesperación helada comenzó a apoderarse de ella. El letrado continuó su estudiado monólogo,
su mirada pasando de un jurado a otro, intentando forjar una conexión personal, y sembrar la semilla de la duda con una maestría escalofriante que ponía los pelos de punta. El señor Vargas es un hombre sencillo, un hombre de campo. Es perfectamente comprensible que se haya puesto nervioso en el estrado, que se haya confundido con las fechas o las cantidades exactas. ¿Quién de nosotros no lo haría bajo esta inmensa e intimidante presión judicial, con tantas miradas escrutadoras puestas sobre uno? Pero su testimonio sobre el carácter de la demandante, eso, señorías, sigue siendo tan válido como la primera vez que lo pronunció. Él la vio de cerca, en la obra, día tras día. Fue testigo directo de sus verdaderas intenciones, de la codicia que brillaba en sus ojos cada vez que miraba el lujoso coche del señor Méndez. No permitan que un tecnicismo financiero, una simple y malinterpretada transacción bancaria, los ciegue ante la verdad fundamental y aplastante de este caso. Estamos ante una joven astuta, que ha tejido una compleja red de mentiras para atrapar a un hombre vulnerable en su dolor más profundo. Están intentando destruir a una familia honorable, una familia que ya ha sufrido lo indecible, por pura y simple avaricia. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de veneno, y Leticia sintió una nueva oleada de náuseas. Están logrando que lo blanco parezca negro, pensó con desesperación, sintiendo cómo el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies una vez más, como si estuviera hundiéndose en arenas movedizas sin que nadie pudiera ayudarla. La estrategia de la defensa era tan clara como el agua y terriblemente efectiva. Pintar a Elena como una filántropa incomprendida, una santa moderna, y a ellos, a Leticia y Ricardo, como un par de carroñeros sin escrúpulos que solo buscaban dinero y notoriedad. El abogado subió el tono de su voz, añadiendo un dramatismo casi operístico a su perorata, gesticulando con las manos para enfatizar sus puntos y captar la atención de todos. La señora Méndez ha soportado esta farsa con una dignidad y una entereza que resultan cuanto menos admirables. Ha visto con sus propios ojos cómo una completa extraña intentaba usurpar el lugar sagrado de su hija perdida, reabriendo heridas que nunca, jamás, terminaron de cicatrizar del todo. Y ahora, como si eso no fuera suficiente crueldad, tiene que soportar que se la acuse de soborno por un simple, y bien intencionado, acto de bondad humana. ¿Qué clase de mundo es este? Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus preguntas retóricas se hace NTARA en la mente de cada miembro del jurado. Leticia miró de reojo a Ricardo. Él apretaba los puños con tanta fuerza sobre sus rodillas, que sus nudillos estaban completamente blancos, una furia contenida a punto de estallar de forma violenta. No puedo saltar y gritar la verdad, pensó Ricardo, sintiendo la impotencia como un veneno. Debo confiar en el proceso, por muy injusto y doloroso que sea en este momento. Debo aguantar por ella, por mi hija, no puedo fallarle ahora. El abogado se giró entonces bruscamente hacia Leticia, señalándola con un dedo acusador, un gesto de desprecio infinito que la hizo encogerse en su asiento, sintiéndose pequeña y culpable. Con el dedo aún apuntando a Leticia como si fuera un arma cargada, el abogado de Elena pronunció su golpe final, su voz resonando con una falsa indignación moral que calaba hasta los huesos. Ella es el problema, su ambición desmedida, su absoluta y aterradora falta de empatía. No se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, para obtener una vida de lujo que no le corresponde, y que desde luego no se ha ganado con su esfuerzo. Pero hoy, en esta sala de justicia, vamos a ponerle fin a su teatro. Hoy, la verdad prevalecerá sobre la mentira, y la decencia inherente a la familia Méndez se impondrá sobre la más ruin de las codicias. Concluyó su intervención con un aire de triunfo y regresó a su asiento, dejando tras de sí un silencio tenso, pesado, cargado de dudas y veneno. El jurado parecía visiblemente confundido, sus rostros eran un mar de incertidumbre, y la pequeña ventaja que habían ganado con el testimonio de Vargas parecía haberse evaporado por completo en cuestión de minutos. La balanza de la justicia, una vez más, se inclinaba peligrosamente en su contra, amenazando con aplastarlos sin piedad. Entonces, el abogado de Elena anunció a su siguiente testigo, una figura que nadie, absolutamente nadie esperaba en ese momento. La defensa llama al estrado a la señora Elena Méndez. Un murmullo de sorpresa y expectación recorrió la sala como una ola. Era una jugada audaz, arriesgada, casi suicida. Pero Elena era una maestra de la manipulación, y estaba a punto de ofrecer la actuación de su vida.
Elena se levantó con la gracia estudiada de una reina acudiendo a su coronación, vestida con un traje de tonos neutros, elegante pero sobrio, la imagen perfecta de una mujer agraviada y rota por el dolor pero dispuesta a luchar por su honor. Caminó hacia el estrado con la cabeza alta. Su expresión era una mezcla cuidadosamente calculada de tristeza profunda y una determinación inquebrantable que conmovía a primera vista. Juró decir la verdad con una voz clara y firme que no dejaba entrever el más mínimo rastro de nerviosismo. Su abogado comenzó el interrogatorio con preguntas suaves, amables, permitiéndole construir su propia narrativa, su propia y retorcida versión de la verdad. Señora Méndez, ¿podría describirnos su relación con su esposo el señor Ricardo Méndez? Elena esbozó una sonrisa dulce, una sonrisa teñida de una melancolía que parecía salirle del alma. Ricardo es el amor de mi vida. Hemos construido un imperio juntos desde la nada, pero lo más importante es que nos hemos apoyado el uno al otro en los momentos más oscuros y terribles que una pareja puede enfrentar, especialmente después de la tragedia de Lucía. La mención del nombre de la niña pareció costarle un esfuerzo sobrehumano. Se llevó una mano enjollada al pecho, como si sintiera un dolor físico, una puñalada en el corazón. Perder a Lucía es un dolor que no tiene nombre, un vacío inmenso que nada ni nadie podrá llenar jamás. Es una herida que sangra cada día. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que parecían completamente genuinas, y que comenzaron a ablandar los corazones más duros del jurado. Es una actriz increíble, pensó Leticia con una mezcla de asco y pavor. Leticia la observaba con una mezcla de asco profundo, y una extraña y retorcida fascinación. Era una actriz consumada, una verdadera maestra del engaño. Estaba presenciando una actuación digna de todos los premios habidos y por haber, y el público, que era el jurado, estaba completamente cautivado por su desgarrador papel de víctima inocente y madre desconsolada. ¿Y cómo se sintió señora Méndez cuando su marido le habló por primera vez de esta joven, de Leticia? Continuó el abogado dándole el pie perfecto para que Elena desplegara todo su arsenal dramático y emocional. Una lágrima solitaria, perfecta y brillante, rodó por su mejilla perfectamente maquillada, dejando un rastro de dolor visible para todos. Al principio, sentí una pequeña y tonta chispa de esperanza, y si fuera posible, y si un milagro hubiera ocurrido de verdad. Quería creerlo con todas mis fuerzas, por Ricardo. Ansiaba ver esa luz de felicidad en sus ojos de nuevo, la que perdí hace tantos años y que tanto extrañaba. Pero luego, la conocí. Vi la frialdad en su mirada, la ambición descarada que no podía ocultar. No había absolutamente nada de mi Lucía en ella. Ni un solo gesto, ni una sola mirada. Mi instinto de madre me lo gritaba. Hizo una pausa, secándose la lágrima con un pañuelo de encaje que sacó de su bolso. Era un gesto ensayado, pero increíblemente efectivo. La sala estaba en completo silencio, pendiente de cada una de sus palabras, completamente bajo su hechizo. No puedo creer que se lo estén creyendo, pensó Ricardo, sintiendo cómo la frustración le quemaba por dentro. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Empecé a investigar por mi cuenta, continuó Elena, su voz ahora un susurro tembloroso, como si cada palabra le causara un dolor inmenso, para proteger a mi marido de lo que yo sabía que sería una terrible y devastadora decepción. Era mi deber, y por desgracia descubrí la verdad. Su pasado, sus dudosas conexiones, su historial de pequeños fraudes, y en mentil, gaños. Me di cuenta de que era una estafadora profesional, una oportunista de la peor calaña. Alguien que había visto la oportunidad de su vida en nuestra tragedia personal. Su voz se quebró al final de la frase, llena de una falsa emoción que sonaba dolorosamente real. Solo intentaba protegerlo a él. Proteger la memoria sagrada de nuestra hija, que es lo único que me queda de ella. ¿Acaso es eso un crimen? Amar a tu familia y defenderla con uñas y dientes de quienes quieren hacerle daño sin piedad. Se dirigió directamente al jurado, con una mirada suplicante, vulnerable, que pedía compasión y entendimiento. Mírenme, por favor. Soy una esposa y una madre que ha perdido a su única hija de la forma más cruel que se pueda imaginar. Y ahora estoy siendo acusada de las cosas más horribles por una persona que solo busca nuestro dinero. Les ruego. No dejen que destruya lo poco que nos queda de nuestra familia, de nuestra vida. El silencio en la sala era sepulcral, casi religioso.
Barr y los miembros del jurado la miraban con una compasión evidente en sus rostros. La habían creído. La actuación de Elena había sido un éxito rotundo, y Leticia sintió que el suelo se abría definitivamente bajo sus pies. Estaba completamente perdida. Todo había terminado. El abogado de Leticia se levantó para el contrainterrogatorio, su rostro serio y concentrado, sin mostrar ninguna emoción. Sabía que se jugaba todo en los próximos minutos, que no había margen de error, tenía que desmontar aquella actuación pieza por pieza, o el caso estaría perdido para siempre. Señora Méndez, usted afirma que investigó a mi cliente por su cuenta para proteger a su marido de un posible engaño, ¿es eso correcto?, preguntó con una voz calmada, casi monótona, para romper la atmósfera cargada de emoción que Elena había creado. Absolutamente. Era mi deber como esposa, mi obligación moral, respondió Elena, con una firmeza inquebrantable, sin perder la compostura ni por un segundo, mirándolo directamente a los ojos con un aire de superioridad apenas disimulado. El abogado asintió lentamente, como si aceptara su respuesta sin dudar, recorriendo unos papeles sobre su mesa con parsimonia. Muy bien, entendido. Entonces, en el curso de esa investigación personal y protector, a que usted misma llevó a cabo, ¿contactó usted con un conocido falsificador de documentos, un delincuente cuyo apodo en los bajos fondos es el holandés? El nombre pareció golpear a Elena como un látigo invisible. Un tic casi imperceptible apareció en su párpado izquierdo, una pequeña traición de su cuerpo que no pudo controlar. Disculpe, no sé de qué me está hablando en absoluto. Es un nombre completamente ridículo, respondió, intentando reírse, pero el sonido que salió de su garganta fue forzado y hueco, sin rastro de alegría. El abogado no sonrió. La estaba acorralando poco a poco, con la paciencia de un cazador experto. Permítame refrescarle la memoria, señora Méndez, continuó el abogado, su voz ahora con un filo de acero que cortaba la tensión del ambiente. Le pagó a este individuo la nada despreciable suma de 50.000 euros en efectivo para crear un historial delictivo completamente falso para Leticia. Un historial que usted, de forma muy casual, encontró y le mostró a su marido para acabar de una vez por todas con sus esperanzas de haber encontrado a su hija perdida. Sigue sin recordar nada. Elena palideció visiblemente bajo la gruesa capa de maquillaje. El color desapareció de su rostro como por arte de magia, dejándola con un aspecto cerúleo y enfermizo. Eso es una mentira absurda, una calumnia infame. Usted no tiene ni una sola prueba de nada de lo que está diciendo. Está desesperado. Su voz se elevó varios tonos, perdiendo el timbre medido y controlado que había mantenido hasta entonces con tanto esmero. La primera grieta en su armadura perfecta había aparecido, y era NDA y evidente para todos. Oh, pero sí las tenemos, señora Méndez, replicó el abogado con una calma letal, saboreando el momento de la revelación. Tenemos el testimonio jurado de su intermediario, el hombre que le entregó el dinero en mano a ese falsificador. Y lo más importante, tenemos grabaciones. Grabaciones donde se la oye a usted, con su propia e inconfundible voz, dando instrucciones muy precisas sobre qué mentiras y qué delitos incluir en esos documentos falsos. La sala entera contuvo la respiración al unísono. El castillo de naipes de Elena comenzaba a tambalearse peligrosamente, a punto de derrumbarse. El rostro de Elena se transformó en una máscara grotesca de furia y pánico descontrolado. Esas grabaciones son falsas, están manipuladas. Es una conspiración contra mí, gritó, perdiendo por completo el control que tanto se había esforzado en mantener, poniéndose de pie de un salto como si un resorte la hubiera impulsado. El juez, un hombre de semblante severo, golpeó la mesa con su mazo con una fuerza que resonó en toda la sala. Silencio, señora Méndez, o la haré desalojar de la sala inmediatamente. Compórtese y siéntese. Elena se recostó en la silla, temblando de rabia, su actuación de viuda afligida hecha añicos en un solo instante. El jurado la miraba ahora con otros ojos. Ya no con compasión, sino con una creciente sospecha y un evidente desagrado. Habían visto un atisbo de la verdadera y monstruosa mujer, que se escondía detrás de la fachada de dama respetable. No tengo más preguntas para esta testigo, señoría, dijo el abogado de Leticia, regresando a su sitio con la satisfacción del deber cumplido. Había logrado su primer objetivo, había quebrado la credibilidad de Elena.
pero sabía que eso, por sí solo, no era suficiente para ganar. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que conectara todos los puntos y no dejara lugar a la más mínima duda. No basta con demostrar que es una mentirosa, pensó el abogado mientras se sentaba, o que demostrar sin ninguna duda que Leticia es quien dice ser, que es la verdadera Lucía Méndez. Miró a su joven cliente, que lo observaba con una mezcla de miedo paralizante y una renovada y frágil esperanza en los ojos. Le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora, un gesto que intentaba decirle que todo saldría bien, que confiara en él hasta el final. El golpe final, el decisivo, estaba a punto de llegar. La tensión en la sala era casi insoportable, se podía cortar con un cuchillo. Todos los presentes, desde el juez hasta el último periodista en la galería, sentían que se acercaba el momento decisivo del juicio, el punto de no retorno. La verdad, enterrada durante 2 décadas bajo una montaña de mentiras y crueldad, estaba luchando por salir a la superficie con una fuerza imparable. Y ahora, por fin, nada ni nadie podría detenerla. Era el momento de la verdad absoluta, el momento que todos esperaban con el aliento contenido. El abogado se aclaró la garganta, y un silencio expectante se apoderó de la sala, tan profundo que se oía el zumbido de las luces fluorescentes del techo. ¿Puedo continuar, señoría? El juez asintió con un gesto solemne, visiblemente intrigado por lo que estaba por venir. El siguiente paso cambiaría la vida de todos los presentes en esa sala para siempre. Ricardo se inclinó hacia adelante, con el corazón en un puño, sin atreverse a respirar, con toda su atención fija en el abogado, rezando en silencio por un milagro. La acusación llama a su último testigo, anunció el abogado de Leticia, su voz resonando en el silencio absoluto de la sala. O, más bien, presenta su último testimonio. Los abogados de Elena se miraron, completamente confundidos y visiblemente nerviosos. No había más testigos en la lista que se les había proporcionado. De repente, en la pantalla gigante del tribunal, apareció el rostro de una anciana, postrada en una cama de hospital, con una sonda de oxígeno en la nariz. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como un mapa de una vida difícil, pero sus ojos, aunque cansados, brillaban con una lucidez sorprendente y decidida. Señoría, les presento a Matilde Escobar. Durante 5 años fue la niñera de la familia Méndez, la mujer que cuidó de Lucía Méndez desde el día en que nació. Elena dejó escapar un grito ahogado, un sonido de puro y animal terror. Intentó levantarse de un salto, pero su abogado la sujetó del brazo, susurrándole algo al oído con urgencia. Era demasiado tarde. El testimonio grabado de Matilde comenzó a reproducirse. Su voz era débil, temblorosa, pero cada palabra era clara como el cristal, y pesada como una lápida. Yo tengo que decir la verdad antes de irme. El peso de esta mentira me ha estado matando por dentro durante 20 largos años, comenzó la anciana, sus ojos llenándose de lágrimas de arrepentimiento. Tengo que liberar mi alma. La pequeña Lucía no murió en un incendio. Eso fue una mentira cruel y horrible que la señora Elena inventó para quedarse con todo el dinero y con don Ricardo. La confesión cayó como una bomba en la sala. El murmullo de la multitud fue tan fuerte que el juez tuvo que volver a pedir orden golpeando el mazo con furia. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados, su mente luchando por procesar lo que estaba oyendo. Su mundo entero se estaba haciendo añicos, reconstruyéndose con una verdad monstruosa. Matilde continuó su desgarrador relato, su voz ganando algo de fuerza a medida que se liberaba de su pesada carga. La señora Elena me dijo que la pequeña Lucía, había nacido con una enfermedad terrible. Una enfermedad del corazón que no tenía cura. Me dijo que no le quedaba mucho tiempo y que sería un acto de piedad evitarle a don Ricardo el dolor de verla morir lentamente. Me convenció. Me manipuló para que la sacara de la casa una noche. Me dijo que la llevara a la iglesia de San Cristóbal y la dejara allí. Que las monjas la cuidarían en sus últimos días. La anciana tuvo que detenerse, rota por el llanto, su cuerpo sacudido por los sollozos. Yo era joven y estúpida, y ella me pagó mucho dinero. Me amenazó. Me dijo que si alguna vez hablaba, me destruiría a mí y a mi familia. Tuve miedo, mucho miedo. La cámara se acercó a su rostro arrugado. Pero la niña estaba sana, perfectamente sana. Era un ángel. Y yo la abandoné. He vivido con esa culpa cada día de mi vida, y es un infierno.
La confesión era tan cruda, tan llena de dolor y arrepentimiento sincero, que nadie en la sala dudó por un instante de su veracidad. Leticia lloraba en silencio, no de tristeza, sino de una extraña y abrumadora sensación de validación que la recorría por dentro, sanando heridas que no sabía que tenía. La historia de su vida, el misterio de su abandono, finalmente estaba siendo contada. No era una niña no deseada, abandonada por sus padres. Había sido arrancada de los brazos de su padre por la maldad y la envidia de una mujer cruel. Así que fue eso, pensó, y una paz extraña la invadió. Una paz que nunca había sentido. Nunca me abandonaron, me robaron. Esa revelación lo cambió todo dentro de ella, llenando el vacío que la había acompañado toda su vida. El abogado detuvo la grabación por un momento, permitiendo que el impacto de la confesión se asentara en la sala. Se acercó al estrado con un objeto en la mano, protegido por una bolsa de plástico transparente para pruebas, manteniéndolo en alto para que todos lo vieran. Señor Escobar, se oyó su voz en la grabación. ¿Recuerda si la niña llevaba algo especial esa noche? ¿Algún objeto que pudiera identificarla en el futuro? La anciana asintió en la pantalla, con un gesto lento y doloroso. Sí. Llevaba una pequeña cadenita de plata con un objeto. La señora Elena me dijo que se lo quitara, que no dejara ningún rastro. Pero no pude hacerlo. Me pareció demasiado cruel, dejarla sin nada. Era lo único que le quedaba de sus verdaderos padres. Se lo dejé puesto, escondido bajo su ropita. El abogado se giró hacia el juez, su expresión solemne y cargada de significado. Señoría, solicito que se presente como prueba. El siguiente objeto. Con un movimiento teatral, sacó el contenido de la bolsa. Bajo las potentes luces de la sala, brilló una pequeña y vieja medalla de plata. Era exactamente la misma que Leticia había llevado colgada al cuello toda su vida, su único tesoro, el único vínculo con un pasado que no conocía y que siempre la había atormentado. El fiscal la tomó con cuidado usando guantes y la mostró al jurado, que se inclinó para verla mejor. El silencio era absoluto, tan profundo que se podía oír el latido acelerado de los corazones en la sala. La cámara del tribunal hizo un primer plano del objeto, proyectándolo en la pantalla gigante, para que todos lo vieran con una claridad meridiana. Era un pequeño ángel de plata, oscurecido por el paso del tiempo, con las alas delicadamente talladas. Y en el reverso, una inscripción, las iniciales, LM y una fecha, grabadas hacía 22 años. Era la prueba final, irrefutable, que conectaba el pasado con el presente de una forma innegable. La mentira de Elena había quedado completamente al descubierto, aniquilada por un pequeño trozo de metal, y la verdad de una anciana moribunda que buscaba la paz antes de morir. Todo había terminado para ella. El mundo de Elena se derrumbó en ese preciso instante. La máscara de sofisticación y control se hizo añicos, revelando el rostro retorcido y descompuesto de una mujer consumida por el odio y la desesperación. ¡No! ¡Es mentira!, gritó, su voz desgarrada, animal, irreconocible. Se puso de pie de un salto, derribando la silla con estrépito, y señaló a la pantalla con un dedo tembloroso y acusador. Esa vieja está senil, se lo ha inventado todo. Seguro que le han pagado para que mienta. Sus abogados intentaron calmarla, sujetarla, pero ella los apartó con una fuerza sorprendente, producto de la pura adrenalina. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en Leticia. Tú me has quitado todo lo que era mío, zorra ladrona. Se abalanzó hacia ella, con las uñas extendidas como garras, dispuesta a arrancarle los ojos en un arrebato de locura. Ricardo reaccionó al instante, interponiéndose entre ellas para proteger a su hija, recibiendo un arañazo en el brazo. Los alguaciles Corren o Escor llegaron para reducir a Elena, que se debatía y gritaba insultos soeces, su elegante traje ahora arrugado y sucio, su peinado perfecto completamente deshecho. Era la imagen viva de la locura. El juez golpeaba la mesa con el mazo una y otra vez, su voz resonando por encima del caos. ¡Orden! ¡Orden en la sala! La farsa había terminado de la forma más humillante. Finalmente, los alguaciles lograron inmovilizar a Elena y la esposaron, sus muñecas chasqueando al cerrarse el metal. Ella seguía gritando, una letanía de odio y amenazas que helaba la sangre. «Pagarás por esto, Ricardo. Los destruiré a los dos.
Lo juro por mi vida. Ojalá te pudras en el infierno. La escena era grotesca, el final humillante y patético de una mujer que lo había tenido todo y lo había perdido por su propia y desmedida maldad. El jurado la observaba con una mezcla de horror y repulsión. Ya no había ninguna duda en sus rostros. El veredicto estaba escrito en sus ojos mucho antes de que se pronunciara oficialmente. El juez, una vez restablecida la calma en la sala, ni siquiera necesitó que el jurado se retirara a deliberar. Las pruebas eran tan abrumadoras, la confesión pública de Elena tan condenatoria, que dictó sentencia de inmediato. A la vista de las pruebas presentadas y del comportamiento de la acusada, este tribunal no tiene ninguna duda. Se reconoce a la demandante hasta ahora conocida como Leticia como Lucía Méndez, hija biológica del señor Ricardo Méndez, con todos los derechos y privilegios que ello conlleva. La voz del juez era firme, solemne e inapelable. Asimismo, se ordena la detención inmediata de la señora Elena Méndez, y se abre una investigación criminal por los presuntos delitos de secuestro, falsificación de documentos, perjurio y fraude. Llévensela. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Mientras los alguaciles se llevaban a una Elena derrotada y ahora extrañamente silenciosa, ella se giró una última vez para mirar a Ricardo, sus ojos llenos de un odio puro y sin diluir que prometía una futura venganza. «Nunca te perdonaré esto», siseó entre dientes, antes de desaparecer por la puerta del tribunal. Un capítulo oscuro y doloroso se había cerrado para siempre. En la sala, un silencio de alivio y emoción reemplazó a la tensión asfixiante de los últimos minutos. Ricardo se giró hacia sí y a su hija, hacia Lucía, sus ojos estaban inundados de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de un doloroso y maravilloso alivio que llevaba 20 años esperando sentir. Lucía susurró, como si probara el nombre en sus labios por primera vez, saboreando cada sílaba con una emoción desbordante. «Hija mía». Ella se lanzó a sus brazos sin dudarlo, y se abrazaron con la fuerza de 20 años de ausencia, de 20 años de dolor, de soledad y de anhelo. En medio de los flashes incesantes de las cámaras y el murmullo excitado de los periodistas, padre e hija se reencontraron por fin. El pequeño objeto de plata había cumplido su misión. Había guardado la verdad pacientemente hasta que llegara el momento de revelarla y hacer justicia. No era un final, sino el verdadero comienzo de sus vidas. El ruido y el caos de la sala del tribunal parecían desvanecerse en un segundo plano, creando una burbuja de silencio y paz solo para ellos dos. Ricardo sostenía el rostro de su hija entre sus manos temblorosas, como si necesitara asegurarse de que era real, de que no era otro sueño cruel del que despertaría solo, y con el corazón roto. «Eres idéntica a tu madre», le dijo, su voz quebrada por la emoción contenida durante tanto tiempo. «Tienes sus ojos, su misma fuerza, esa mirada que nunca se rinde». Lucía, por primera vez en toda su vida, se permitió ser vulnerable. Dejó de ser la luchadora incansable, la joven que no necesitaba a nadie para sobrevivir en un mundo hostil. Se apoyó en su padre, sintiendo una sensación de seguridad y pertenencia que nunca antes había conocido. Era un sentimiento abrumador, cálido y aterrador al mismo tiempo. «Pensé que estaba sola en el mundo», admitió en un susurro que solo él pudo oír. «Siempre sentí que me faltaba una parte de mí, como una pieza de un puzzle, pero no sabía qué era, solo sentía el vacío». Ricardo la abrazó aún más fuerte, queriendo protegerla de todo el mal del mundo. «Nunca más estarás sola, te lo prometo. Recuperaremos todo el tiempo que esa mujer nos robó. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento, lo recuperaremos todo, juntos». «Por fin», pensó ella, cerrando los ojos. El abogado de Lucía se acercó a ellos, con una sonrisa de genuina satisfacción en el rostro. «Felicidades, a los dos. Por fin se ha hecho justicia». Ricardo le estrechó la mano con una gratitud que no cabía en palabras. «No sé cómo agradecérselo. Nos ha devuelto la vida, literalmente». «Solo hice mi trabajo», respondió el letrado con modestia. «La verdad siempre encuentra su camino para salir, a veces solo necesita un pequeño empujón para ver la luz». Los periodistas se agolpaban en la salida como una jauría, gritando preguntas, sus cámaras disparando flashes sin cesar. «Señor Méndez, ¿qué siente en este momento?» «Lucía, ¿qué es lo primero que hará ahora?»,
Ricardo protegió a su hija con su cuerpo, abriéndose paso entre la multitud con la ayuda de la seguridad del tribunal. No iban a hacer ninguna declaración. No todavía. Su reencuentro era algo sagrado, privado, y no lo compartirían con el mundo hasta que estuvieran listos. Subieron al coche que los esperaba y mientras se alejaba, del juzgado, Lucía miró hacia atrás, viendo el edificio de piedra desaparecer a lo lejos. Era el final de una pesadilla y el comienzo de un sueño. Voy a casa, pensó, y por primera vez en su vida, la palabra se sintió completamente real, llena de un significado que nunca antes había tenido. Esa primera noche en la mansión fue completamente surrealista para Lucía. Ricardo le mostró su antigua habitación de bebé, que él había conservado intacta durante todos esos años como un santuario congelado en el tiempo, una cápsula de esperanza. Las paredes eran de color rosa pálido, y una cuna de madera tallada todavía ocupaba el centro de la estancia. Había juguetes antiguos en una estantería, un móvil de estrellas plateadas colgado del techo, cubierto por una fina capa de polvo. Era como entrar en la vida de otra persona, la vida que debería haber sido la suya desde el principio. Siempre supe que volverías, le confesó Ricardo, su voz cargada de una emoción que apenas podía contener. Nunca perdí la esperanza, ni siquiera en los días más oscuros. Hablaba contigo aquí, en esta habitación, te contaba cómo me había ido el día en el trabajo, te leía cuentos, sé que suena a locura, pero me mantenía cuerdo. Lucía se acercó a la cuna y tocó la madera suave y gastada por el tiempo. Podía casi imaginarse a sí misma allí, un bebé cuidado y amado por su padre. El dolor por todo lo que había perdido se mezclaba con la inmensa gratitud por haberlo encontrado al fin. Sabía que no sería fácil. Había heridas profundas que necesitarían tiempo para sanar. Pero por primera vez, no tenía miedo. Se giró hacia Ricardo, sus ojos reflejando la luz de las estrellas del móvil. Cuéntame un cuento, papá, pidió, su voz apenas un susurro. Y Ricardo, con el corazón rebosante de un amor reencontrado, comenzó a contarle la historia de una princesa perdida, que finalmente había encontrado el camino de vuelta a su reino. Los días que siguieron al veredicto fueron un torbellino de emociones extrañas y abrumadoras para Lucía, una mezcla de euforia, incredulidad y un profundo agotamiento que le pesaba en el alma. Cada mañana se despertaba en una habitación inmensa, con sábanas de seda que se sentían ajenas a su piel, y por un instante de pánico, creía que todo había sido un sueño febril, y que, pronto sonaría el despertador para ir a la obra. Pero luego veía el rostro de su padre Ricardo, que le traía el desayuno a la cama con una sonrisa torpe y llena de un amor que aún estaba aprendiendo a expresar después de tantos años de ausencia forzada. Buenos días, hija, le decía, y esa palabra, hija, todavía sonaba extraña y maravillosa en sus oídos, como una melodía olvidada que su corazón reconocía al instante. Poco a poco, comenzó a explorar la mansión, no como una invitada o una intrusa, sino como alguien que intentaba encontrar su lugar en un mundo que le había sido arrebatado. Cada objeto, cada cuadro, cada pasillo silencioso, le contaba una historia que no conocía. Le costaba entender que ese lujo era ahora su realidad. No sé si alguna vez me acostumbraré a esto, pensó, tocando un jarrón de porcelana que valía más de lo que había ganado en toda su vida. Las noches eran las más difíciles, un campo de batalla donde los fantasmas del pasado volvían para atormentarla. De Luxenteca, despertaba sudando, con el eco de las humillaciones de Helena resonando en su cabeza, con el miedo cerval a que todo aquello fuera una ilusión a punto de desvanecerse en el aire. En una de esas noches de insomnio, Ricardo la encontró vagando por el jardín, con la mirada perdida en el manto de estrellas. Se sentó a su lado en el banco de piedra, sin decir nada durante un largo rato, simplemente ofreciéndole el consuelo de su presencia silenciosa, un ancla en medio de su tormenta interior. Tengo miedo, papá, confesó ella finalmente, su voz un susurro roto en la oscuridad profunda de la noche. ¿Miedo de qué, mi niña?, preguntó él con infinita ternura. De que todo esto no sea real, de que despierte y vuelva a estar sola, en aquel cuartucho frío. No sé cómo ser esta persona, la hija de un millonario. Siento que no encajo en ninguna parte, que soy un fraude. Ricardo la rodeó con sus brazos, un gesto protector que a ambos les resultaba nuevo pero increíblemente necesario. Tú no eres la hija de un millonario, Lucía. Tú eres mi hija.
y eres la persona más real y valiente que he conocido. Aprenderemos juntos, ¿de acuerdo? Te lo prometo. Nunca más volverás a estar sola mientras yo viva. Unos días después, buscando refugio del presente abrumador, Lucía encontró una puerta entreabierta al final de un pasillo. Dentro, el estudio de su madre, Sofía, se conservaba intacto, congelado en el tiempo. El aire olía a trementina y a un suave perfume floral, y la luz del atardecer se filtraba por el ventanal, iluminando lienzos a medio terminar apoyados en caballetes. Ricardo apareció en silencio detrás de ella. Lo he mantenido tal y como ella lo dejó, susurró él, con la voz cargada de nostalgia. Venía aquí cuando la extrañaba demasiado. Lucía se acercó a un cuadro que mostraba un paisaje marino tormentoso. Era increíble, dijo ella, casi para sí misma. Ricardo asintió, con los ojos brillantes. Lo era. Tenía un don para encontrar la belleza incluso en la tormenta. Decía que el arte era su forma de reparar el mundo, de poner un poco de orden en el caos. Lucía acarició el lienzo, sintiendo una conexión profunda con aquella mujer a la que apenas recordaba. Reparar el mundo, repitió. Papá, creo que ya sé lo que tengo que hacer. No quiero solo vivir en esta casa. Quiero construir algo que ella habría aprobado. ¿Construir? ¿Qué quieres construir, hija?, preguntó él, intrigado. Quiero construir un futuro para otros, pensó ella, una nueva determinación naciendo en su interior, un propósito que por fin daba sentido a todo. Una mañana, varias semanas después del juicio, Lucía se despertó con una idea clara en su mente, una necesidad imperiosa de transformar todo el dolor y la injusticia que había sufrido en algo positivo. Bajó al comedor donde Ricardo leía el periódico y se sentó frente a él, con una seriedad que lo sorprendió. Papá, quiero que creemos una fundación, dijo sin rodeos, su voz firme y decidida. ¿Una fundación?, preguntó él, dejando el periódico a un lado, toda su atención centrada en ella. Sí. Una que lleve el nombre de mi madre, Sofía Méndez. Y quiero que se dedique a ayudar a niños huérfanos, a darles las oportunidades que yo nunca tuve, becas de estudio, apoyo psicológico, hogares de acogida dignos. Quiero que ningún niño se sienta tan solo y desamparado como yo me sentí durante tantos años. Ricardo la miró, y sus ojos se llenaron de un orgullo y una admiración inmensos. No era una petición para gastar dinero en lujos o caprichos, sino para crear un legado. Es la mejor idea que he oído en mi vida, dijo él, su voz embargada por la emoción. Y no solo eso, añadió Lucía. Quiero que invierta en viviendas sociales de calidad para las familias trabajadoras, para la gente que construye esta ciudad con sus manos. La creación de la Fundación Sofía Méndez se convirtió en el proyecto que unió a padre e hija de una manera que nunca habrían imaginado. Pasaban horas juntos en el despacho planificando, discutiendo ideas con abogados y asesores, diseñando cada detalle con una pasión compartida. Para Ricardo, era una forma de redimirse, de usar su inmensa fortuna para reparar, de alguna manera, el daño que su ceguera y la maldad de Elena habían causado. Para Lucía, era una forma de encontrar su voz y su propósito. La presentación oficial fue un gran evento público. Lucía, que meses atrás habría temblado de pánico, subió al estrado con una calma que sorprendió a todos, especialmente a su padre. Vestía de forma sencilla pero elegante, y en su cuello, el pequeño objeto de plata brillaba bajo los focos, ya no como un recordatorio del pasado sino como un símbolo de esperanza. Durante mucho tiempo, me sentí invisible, comenzó, su voz clara y resonante. Viví en las sombras, creyendo que mi vida no tenía valor. Hoy, quiero usar mi voz para que otros dejen de serlo, para que cada niño sepa que importa, y cada familia tenga un techo digno bajo el que soñar. Su discurso fue tan honesto y lleno de emoción, que la sala entera se puso en pie para aplaudirle, muchos con lágrimas en los ojos. Con la fundación en marcha, Lucía sintió la necesidad de cerrar otro capítulo pendiente. Un día, sin decírselo a su padre, cogió el coche y condujo hasta la obra del rascacielos, el lugar donde todo había comenzado. El edificio estaba casi terminado, una imponente torre de cristal y acero. Al bajar del coche, se encontró con algunos de sus antiguos compañeros, que la miraron con una mezcla de sorpresa y vergüenza.
Hola chicos, dijo ella con una sonrisa sincera, sin rastro de rencor en su corazón. Solo quería venir a daros las gracias, y a pediros perdón si alguna vez mi situación os causó problemas. Uno de los obreros más veteranos, un hombre llamado Manuel que siempre había sido amable con ella, se acercó. No tienes nada de qué disculparte, muchacha. Al contrario. Nos diste una lección a todos. Nos enseñaste que la dignidad no la da el dinero, sino el corazón y la valentía para defender la verdad. Sus palabras la emocionaron profundamente. Antes de irse, se acercó a la pequeña oficina del capataz, ahora ocupada por un hombre nuevo. Vio la puerta donde su vida había cambiado para siempre. Todo empezó aquí, pensó, y ahora, también termina aquí. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejando el polvo para siempre. Semanas más tarde, el primer proyecto de la fundación dio sus frutos. Lucía y Ricardo visitaron a la primera familia que habían realojado, una madre soltera con 3 hijos pequeños que vivían en un sótano insalubre. La nueva casa era modesta pero luminosa y limpia. La madre, una mujer llamada Carmen, los recibió con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. No tengo palabras para agradecerles lo que han hecho, dijo, abrazando a Lucía con fuerza. Mis hijos por fin tienen una habitación con una ventana. ¿Saben lo que es eso? Uno de los niños pequeños tiró de la mano de Lucía. ¿Es verdad que ahora viviremos aquí para siempre?, preguntó con una inocencia que le partió el corazón. Lucía se arrodilló para estar a su altura. Sí, es verdad, campeón. Esta es vuestra casa. En ese momento, viendo la esperanza renovada en los ojos de aquella familia, Lucía comprendió el verdadero poder de su nueva vida. No se trataba de mansiones ni de lujos, sino de esto, de poder cambiar vida. De encender una luz en la oscuridad de otros. Esto es lo que mi madre habría querido, pensó, sintiendo una paz profunda que no había experimentado antes. Era la primera vez que su fortuna no se sentía como un peso, sino como una herramienta para el bien. Decidió que quería estudiar arquitectura. Era una elección que parecía casi poética, una forma de unir su pasado como obrera con su futuro como creadora. Quería diseñar los edificios, no solo construirlos con sus manos. Ricardo la apoyó incondicionalmente, orgulloso de su ambición. Se matriculó en la mejor universidad del país, y se sumergió en los estudios con la misma tenacidad con la que antes había empujado una carretilla de ladrillos. Su experiencia práctica le daba una perspectiva única. Fue en la biblioteca de la universidad donde conoció a Daniel, un joven estudiante de derecho brillante y de familia humilde, que había conseguido entrar con una beca. La conexión fue instantánea, una afinidad de almas que habían luchado por sus sueños. Daniel no la veía como la heredera de una fortuna, sino como la mujer inteligente y apasionada que era. Me impresiona tu fuerza, le dijo un día mientras tomaban un café. Has pasado por un infierno y has salido de él queriendo construir un cielo para otros. Eso es admirable, Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que podía bajar la guardia sin miedo a ser herida. A veces todavía tengo miedo, confesó ella. A veces siento que no merezco nada de esto. Su relación con Daniel floreció lentamente, construida sobre la base del respeto mutuo y la admiración. Él la escuchaba durante horas, sin juzgarla, entendiendo las cicatrices que no se veían. Una tarde, la llevó a un mirador desde donde se veía toda la ciudad. Mira, Lucía, dijo él, señalando el horizonte, toda esa gente, todas esas vidas. Cada uno lucha su propia batalla. Tú no eres la suma de lo que te hicieron. Eres todo lo que decidiste ser después de que pasara. Y decidiste ser alguien que construye, no que destruye. Sus palabras fueron un bálsamo. Con él, aprendió a reír de nuevo sin reservas, a disfrutar de las cosas simples como un paseo por el parque o una película en el cine. Él la ayudó a reconciliarse con su propia historia, a verla no como una tragedia, sino como el prólogo de una vida extraordinaria. Creo que me estoy enamorando, pensó una noche después de una larga conversación con él bajo las estrellas. El pensamiento no le trajo pánico, sino una calma cálida y reconfortante. Era una felicidad sencilla, tranquila, una que nunca había creído posible para ella. El amor, en su forma más pura, estaba entrando en su vida.
no como un torbellino, sino como una suave marea que lo sanaba todo a su paso. El tiempo pasó, sanando las heridas más profundas, convirtiendo las cicatrices en recuerdos lejanos que ya no dolían. Elena fue condenada a una larga sentencia de prisión por todos sus crímenes. Sus apelaciones fueron denegadas una tras otra, y su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo y vergüenza, desapareciendo de las páginas de Sociedad para siempre. Ricardo y Lucía recuperaron muchos de los años perdidos. Viajaron juntos, compartieron risas y confidencias, construyendo una relación padre-hija sólida como una roca, basada en el amor incondicional y la confianza absoluta. Él le enseñó a navegar por el complejo mundo de los negocios, y ella le enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas, a reír a carcajadas. Se sanaron mutuamente, llenando los vacíos que la tragedia había dejado en sus corazones. Lucía se convirtió en una mujer segura de sí misma, radiante, que había encontrado el equilibrio perfecto entre la fuerza forjada en la adversidad y la ternura que siempre había llevado dentro. La sombra de la desconfianza se había disipado por completo. Finalmente soy libre, pensó una tarde, viendo la puesta de sol desde su estudio, con los planos de su primer proyecto para la fundación extendidos sobre la mesa. Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde ilumina una placa de bronce brillante en la entrada de un moderno y hermoso complejo de viviendas sociales. Residencial Sofía Méndez. Un hogar construido con esperanza. Lucía, ahora una arquitecta de 32 años, sonríe mientras corta la cinta inaugural, rodeada de familias felices que por fin tienen un hogar digno. A su lado Ricardo la mira con un orgullo que no le cabe en el pecho, sus ojos humedecidos por la emoción. Daniel, ahora un exitoso abogado que trabaja pro bono para la fundación, le aprieta la mano con cariño, susurrándole al oído. «Lo conseguiste». Su vida es plena, feliz, llena de amor y propósito, un testimonio de que las segundas oportunidades existen. Ha logrado transformar las ruinas de su pasado en los cimientos de un futuro brillante, no solo para ella sino para cientos de personas. La obra de la Fundación se ha expandido, creando escuelas, becas y centros de apoyo, dejando una huella imborrable en la ciudad. Lucía ya no busca su identidad en el pasado, la construye cada día con sus acciones, con su trabajo y con el amor que da y recibe. El legado de su madre no es de tristeza, sino de resiliencia y generosidad. Esa noche, mientras se prepara para dormir en el hogar que ha formado con Daniel, saca de su joyero el pequeño talismán de plata que lo empezó todo. Ya no lo lleva colgado al cuello todos los días. No lo necesita para saber quién es. Su identidad ya no depende de un objeto, sino que está forjada en su propio corazón. Lo sostiene en la palma de su mano, sintiendo su peso familiar, recorriendo con el dedo el grabado casi borrado de una inicial. Ya no es un ancla a un pasado de dolor y soledad, sino un faro que la guió a través de la más profunda oscuridad, hasta llevarla a casa, a su verdadero yo. Sonríe con ternura, lo besa suavemente y lo vuelve a guardar en su caja. La historia de Lucía Méndez se convirtió en una leyenda en la ciudad, un recordatorio poderoso de que la verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Su vida es un testimonio de la increíble resiliencia del espíritu humano, demostrando que al final, la verdadera riqueza no se mide en mansiones ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de transformar el dolor en una fuerza para el bien, y en el coraje de luchar por lo que es justo.